Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 273. La bulliciosa ciudad Petalia. La distancia desde las ruinas hasta el pueblo de Pueblo Escaso no era mucha, y Yuga llegó allí en un abrir y cerrar de ojos. Lo que alegró a Yuga fue que por fin había transporte desde Pueblo Escaso hasta Ciudad Petalia. Ya no tendría que depender de la ruta 102. Sin detenerse ni un instante en Pueblo Escaso, Yuga subió al autobús con destino a Ciudad Petalia y llegó allí en tan solo unas horas. Al salir de la estación de autobuses, Yuga suspiró. Originalmente, solo le tomaría un día viajar desde Villa Raíz hasta Ciudad Petaliao, pero había tardado casi 2 días. Yuga caminaba por las calles de Ciudad Petalia cuando de repente notó una gran multitud que se dirigía en una misma dirección. Le pareció extraño y detuvo a un adolescente que pasaba para preguntarle. Disculpe, ¿ha ocurrido algo más adelante? ¿Por qué todos van en esa dirección? El adolescente pareció sorprendido y dijo. ¿Eres nuevo en Ciudad Petalia? El grupo Marina está actuando aquí, y lleva varios días haciéndolo. Mucha gente viene a verlo, y es absolutamente increíble. Yuga preguntó desconcertado. ¿El grupo Marina? ¿Qué es eso? El adolescente miró a Yuga con expresión de asombro, como si viera a alguien que no tenía ni idea, y luego dijo. ¿No lo sabes? Es el grupo Marina, el famoso grupo de artistas Pokémon de tipo agua. Tras decir eso, el adolescente ignoró a Yuga y se unió a la multitud. ¿Un grupo de actuación de Pokémon de tipo agua? ¿Es muy conocido? ¿Por qué no he oído hablar de él? Yuga empezó a dudar de sus propios conocimientos. Intrigado, Yuga siguió a la multitud hacia donde se encontraba el grupo. Quería ver qué tenía de especial ese grupo para cautivar a tanta gente. Yuga aún no había llegado a la zona, pero desde la distancia vio numerosas esferas de agua de color azul claro flotando en el aire. Dentro de estas esferas, varios Pokémon de tipo agua nadaban alegremente. Había grupos de Wooper, parejas de Gorebyss y Hontail, y grupos de Lubrisk, entre otros. Todo parecía increíblemente espectacular. Esta sola imagen resultaba intrigante. ¿Esferas de agua flotando en el cielo? ¿Cuál era el principio que las explicaba? Yuga se preguntó si Primarina las controlaba. Con algunas preguntas en mente, Yuga llegó al lugar donde se encontraba el grupo. Dentro de la enorme esfera de agua, rodeada por una multitud, un hombre y una mujer, ataviados con extraños disfraces, nadaban en el agua con Pokémon de tipo agua. De vez en cuando, saltaban fuera de la esfera y se elevaban hacia el cielo. Los Pokémon de tipo agua que se encontraban dentro de las esferas de agua saltaban de una esfera a otra, creando un espectáculo muy entretenido. Yuga observó con más detenimiento y se dio cuenta de que se trataba de un Medicham y un Meditite usando sus poderes psíquicos para controlar las esferas de agua y nadar junto a los humanos. Debido al color azul claro similar de su energía psíquica y las esferas de agua, no era fácil distinguirlos. Sin embargo, tanto el Medicham como el Meditite eran indudablemente muy hábiles, ya que podían controlar estas enormes esferas de agua. Sin poderosas habilidades psíquicas, estas esferas habrían caído del cielo hace mucho tiempo, y mucho menos habrían cambiado constantemente de cielo. Los espectadores vitoreaban y aplaudían esta increíble actuación, y Yuga no pudo evitar unirse al aplauso. Era innegable que este grupo tenía la capacidad de cautivar al público. En ese momento, Yuga divisó de repente 3 rostros conocidos entre la multitud. Sus ojos se iluminaron y se acercó gritando. Tía Caroline. Caroline, que estaba viendo la actuación con Maggie Max, se sorprendió al oír que alguien la llamaba por su nombre. Se giró y vio a Yuga de pie no muy lejos. Yuga, finalmente lo lograste. Dijo Caroline con asombro. El profesor Birch les había informado de que Yuga vendría de visita, pero no lo habían visto en todo el día de ayer y empezaban a preocuparse de que le hubiera ocurrido algo. Maggie y Max también saludaron a Yuga, llamándolo hermano mayor Yuga. Yuga se abrió paso entre la multitud y se acercó a Caroline. Les revolvió el pelo a Maggie y a Max, diciendo. Tuve un pequeño percance en el camino, así que tardé más. Como Yuga había llegado, Caroline pensó en irse a casa en lugar de ver la función. Sin embargo, al ver lo reacias que estaban Maggie y Max a marcharse, Yuga sugirió que vieran el resto del espectáculo antes de irse. Caroline aceptó a regañadientes. Tras finalizar la actuación del grupo, ya anochecía. Yuga acompañó a la familia de Caroline de regreso al gimnasio Petalia. En ese momento, el señor Norman aún no había regresado a casa por motivos de trabajo.
Yuga no había traído ningún regalo, así que sacó una porción de la miel dulce que había obtenido en el castillo ámbar como obsequio para Caroline. En realidad, la mayor parte de la miel dulce estaba destinada a su Snorlax. La cantidad que había traído no era mucha, originalmente era para su propio consumo, pero decidió compartirla ya que los combis del ecoparque habían comenzado a producir miel nuevamente, así que no le importó. La miel producida por los combis de raza pura era relativamente rara, especialmente en la región de Hoenn, por lo que Caroline estaba muy contenta de recibir la miel dulce de Yuga. En la sala de estar, Yuga aceptó la taza de té que Caroline le ofreció y preguntó: ¿cuándo suele regresar el señor Norman del trabajo? Caroline miró el reloj de la pared y respondió: normalmente a esta hora. Últimamente ha habido mucho trabajo con la liga, así que, como entrenador del gimnasio, siempre estás más ocupado que los demás. Justo cuando Caroline terminó de hablar, oyeron el sonido de la puerta abriéndose. Ya estoy de vuelta. Al entrar en la habitación, Norman vio a Yuga sentado en el sofá. Exclamó sorprendido: por fin llegaste. Empezábamos a preocuparnos de que te hubiera pasado algo. Yuga se disculpó diciendo: siento haberlos preocupado a todos. Norman colgó su abrigo en el perchero cercano y saludó con la mano, sonriendo. Mientras estés bien. Desde que Norman regresó, Caroline, Mai, Max y Yuga charlaron un rato antes de que Caroline se dirigiera a la cocina para preparar la cena. Norman se unió a Yuga en la sala de estar. Por cierto, ¿cómo está tu Magikarp? Preguntó Norman. Yuga sonrió y respondió: gracias a tu ayuda, mi Magikarp ha evolucionado con éxito a Gyarados. Ahora está en excelente estado. Norman asintió y dijo: sabía que Birch encontraría la manera. Habilidades de Birch, y su reputación no era solo una fachada. Como Yuga había viajado hasta allí, Caroline había preparado una cena espléndida. Mai y Max quedaron encantados y comieron hasta saciarse, quedando con la barriguita redonda y satisfecha. La cena fue un acontecimiento muy alegre. Esa misma noche, Yuga pasó un rato jugando con Mai y Max, tal como lo había planeado Caroline. Siguiendo los planes de Caroline, Yuga se quedó a dormir en el gimnasio Petalia. Capítulo 274. La medalla equilibrio. A primera hora de la mañana, Yuga se despertó con el dulce trinar de los pájaros. Había pasado una noche muy cómoda en el gimnasio Petalia. Buenos días a todos, saludó Yuga con una sonrisa a los Pokémon recién despertados. Todos respondieron con entusiasmo a su saludo, excepto Meowth. Meowth llevaba unos días comiendo la comida de Yuga y bebiendo sus bebidas, pero seguía mostrándose distante con él. Esto dejaba a Yuga algo perplejo, pero Meowth nunca mostró intención de huir, tratándolo como una fuente constante de alimento. Tras despertar, Yuga llevó a sus Pokémon al patio trasero del gimnasio Petalia para un entrenamiento ligero. Como no era su hogar, no los sometió a su entrenamiento habitual de habilidades, sino que optó por ejercicios físicos sencillos. En ese momento, el señor Norman se acercó a ellos, observando los Pokémon de Yuga. Preguntó: ¿qué les parece si tenemos una batalla Pokémon para calentar? Yuga se giró hacia él con una sonrisa y respondió: claro, nunca antes me he enfrentado a un entrenador de gimnasio. El señor Norman mostró un interés genuino y dijo: ¿ah, sí? Si logras vencerme, te daré la medalla equilibrio del gimnasio Petalia como recuerdo de tu primera batalla contra un entrenador de gimnasio. Entusiasmado por la oferta, Yuga dijo: entonces haré lo mejor que pueda. El señor Norman sonrió e hizo un gesto a Yuga para que lo siguiera. Yuga guardó a sus Pokémon en sus Pokéballs y se colocó detrás del señor Norman. Llegaron al ecoparque personal del señor Norman, que albergaba varios Slackoths, Vigoroths e incluso un Slaking. Yuga se maravilló ante la enorme cantidad de Slackoths en el ecoparque, considerando lo rico que debía ser el señor Norman para mantener una colección tan grande de la misma especie. Mientras se adentraban en el parque, el señor Norman detuvo a uno de los Vigoroths. Luego se dirigió a Yuga y le dijo: tu oponente de hoy será este. El Vigoroth parecía excepcionalmente robusto, lo que demuestra el excelente cuidado y entrenamiento que recibió. Vigoroth. Vigoroth rugió enérgicamente y adoptó una pose de flexión muscular, acompañando el anuncio del señor Norman. Yuga no pudo evitar usar su ojo experto para examinar la información de Vigoroth. Vigoroth. Tipo: normal. Habilidad: espíritu vital. Género: masculino. Potencial: verde. Nivel: 46. Movimientos: inversión, alboroto, cuchilladas, puño certero, corpulencia, mofa, ventisca, bola sombra, golpe aéreo, tajo umbrío.
Al ver las estadísticas de Vigoroth, Yuga se sintió aliviado de que el señor Norman no hubiera elegido a uno de sus Pokémon estrella. Después de todo, el señor Norman era un entrenador de élite, y cualquiera de sus Pokémon principales podría derrotar fácilmente a todo el equipo de Yuga. Llegaron a la zona central del ecoparque, donde el señor Norman activó un mecanismo oculto. Un campo de batalla emergió lentamente del suelo. Esta arena de combate es la que uso para entrenar, y no mucha gente tiene la oportunidad de verla, explicó el señor Norman. Yuga soltó una risita y dijo: me siento honrado de poder usarlo hoy. El señor Norman y su Vigoroth tomaron posiciones en un lado de la arena de batalla, mientras que Yuga se situó en el otro. Yuga lanzó una Pokéball, y la imponente figura de Absol apareció en el campo de batalla. En el instante en que apareció Absol, no solo Vigoroth, sino incluso el señor Norman, sintieron que el aire se congelaba momentáneamente. Esto se debió a que la habilidad presión de Absol entró en acción. Tras un entrenamiento riguroso, Absol había aprendido a controlar su habilidad de presión sin esfuerzo, ejerciendo una importante presión psicológica sobre sus oponentes en combate. Absol es impresionante, pensó el señor Norman para sí mismo. El señor Norman le gritó a Yuga: eres el más joven aquí, así que te dejaré dar el primer paso. Yuga asintió y dijo: lo agradezco. Absol, usa danza de espadas. Yuga sabía que el Vigoroth del señor Norman tenía el movimiento provocación. No quería perder la oportunidad de usar danza espada, que era el único movimiento de aumento de Absol. Un aura azul rodeó a Absol mientras realizaba un elegante giro, infundiéndose con mayor poder y completando así la danza de las espadas. Vigoroth, usa mofa. Tal como Yuga había previsto, el señor Norman no le dio a Absol la oportunidad de realizar una segunda danza de espadas. Vigoroth usó mofa en Absol dándose la vuelta, meneando las nalgas e incluso levantando el dedo corazón, lo que enfureció a Absol. Sin dudarlo, Absol lanzó pulso umbrío contra Vigoroth. Vigoroth demostró una agilidad impresionante, dando volteretas y esquivando por poco el ataque de Absol. Vigoroth, usa corpulencia. Dado que Vigoroth no había alcanzado su forma evolutiva final, podría haber carecido de poder de ataque. Por lo tanto, el señor Norman, al igual que Yuga, decidió potenciar el ataque de Vigoroth. Yuga quería evitarlo, así que ordenó: Absol, usa golpe bajo. Las dos garras delanteras de Absol irradiaban energía oscura, y se abalanzó sobre Vigoroth, que estaba realizando la técnica de fortalecimiento. Sin embargo, el Vigoroth del señor Norman había recibido un entrenamiento especial. Antes de que Absol pudiera alcanzarlo, Vigoroth ejecutó con éxito un ataque de aumento de masa muscular. En un giro inesperado, Absol pareció predecir la trayectoria del ataque de Vigoroth, incluso a tan corta distancia. Esquivó con agilidad el puño certero de Vigoroth, dejándolo momentáneamente desconcertado. Pero mientras Vigoroth estaba aturdido, Absol le propinó rápidamente un golpe bajo, dejándolo fuera de combate. El señor Norman, con expresión perpleja, no comprendía cómo Absol había logrado esquivar el ataque a tan corta distancia. Desconocía la amplia experiencia de Absol en predecir los patrones de ataque de sus oponentes, especialmente cuando estos desconocían sus habilidades. Vigoroth, ahora incapacitado en el suelo, dejó escapar un aullido de dolor. Su aspecto era lamentable, y la presión añadida de la habilidad de Absol afectaba a sus movimientos. Vigoroth, un puño certero más, ordenó el señor Norman. A pesar de que Vigoroth disminuía la velocidad de sus movimientos, lanzó otro golpe de fuerza contra Absol en un intento de contraatacar. Sin embargo, Absol parecía tener ojos por todo el cuerpo. Esquivaba sin esfuerzo los puños de Vigoroth. Finalmente, en medio de los movimientos cada vez más lentos de Vigoroth, Absol le propinó otro golpe bajo, dejando a Vigoroth incapaz de seguir luchando. El señor Norman observó cómo Vigoroth caía al suelo y admitió con una sonrisa: ganaste. Tus habilidades están mejorando. Aunque el señor Norman sentía curiosidad por las singulares tácticas de evasión de Absol, comprendió que se trataba de un secreto de entrenador y no insistió más. Yuga respondió humildemente: gracias. Atesoraré la medalla Equilibrio. El señor Norman sacó la medalla Equilibrio de su bolsillo y se la entregó a Yuga, diciéndole: aunque no vayas a competir en el desafío de la liga, conservarla como recuerdo es una buena idea. Yuga aceptó la medalla Equilibrio con gratitud y susurró: la atesoraré. Capítulo 275. Dragonair, el dragón del clima. Inicialmente, Yuga esperaba que hubiera retadores en el gimnasio Petalia, lo que le daría la oportunidad de experimentar los combates de gimnasio.
Sin embargo, el señor Norman le informó que había muy pocos retadores tan poco tiempo después de que concluyera el desafío de la liga, por lo que Yuga no tuvo la oportunidad de luchar contra ninguno. Yuga no se quedó mucho tiempo en Ciudad Petalia. Por la tarde, se despidió del señor y la señora Norman y abordó un vuelo de regreso a Pueblo Verdegal. A su regreso a Pueblo Verdegal, Yuga inspeccionó primero las tiendas, tanto las nuevas como las antiguas. Al comprobar que todo funcionaba correctamente, se dirigió al ecoparque. Lo primero que Yuga hizo al llegar al parque fue comprobar el estado del líder Gliscor y de las 3 Gligar hembras. Durante su ausencia, los Miltanks se habían hecho cargo de ellas. Afortunadamente, los Miltanks los habían cuidado de maravilla. El Gliscor líder y las Gligar hembras estaban en excelente estado y listos para la siguiente fase del programa de cría una vez que las Gligar hembras evolucionaran con éxito. Sin embargo, lo que sorprendió a Yuga fue que, de los 5 Gligar que recibieron el colmillo agudo, los 2 Gligars machos evolucionaron con éxito a Gliscor, mientras que las 3 Gligars hembras no mostraron signos de evolución. Parece que no recibieron suficiente entrenamiento, pensó Yuga. Yuga continuó recorriendo el ecoparque y notó que todo funcionaba a la perfección. Atribuyó esto al trabajo diligente de los Miltanks. Esto lo llevó a considerar si debía buscarles parejas adecuadas. Tanto Tauros como Bufalant eran excelentes candidatos para los Miltanks, y ninguno de los dos era un Pokémon raro, lo que los hacía relativamente fáciles de conseguir. Además, a medida que aumentara el número de Pokémon en el ecoparque, la demanda de Miltanks sin duda se incrementaría. Sería aún mejor si pudieran criar crías de Miltanks. Con esto en mente, Yuga añadió a su agenda la tarea de encontrar parejas para los Miltanks. Finalmente, Yuga llegó a la orilla poco profunda. Soltó al recién adquirido Cradily directamente en el mar. El Cradily extendió de inmediato sus lianas y se adhirió a las rocas del lecho marino, con una expresión de comodidad y satisfacción. A continuación, Yuga visitó el lago de la Isla del Corazón. Vino aquí para confirmar una hipótesis que tenía. El sistema había mencionado que las gemas reaccionaron a la divinidad que había corrompido a Florges, lo que provocó su fusión. Por lo tanto, este principio también debería aplicarse a Dratini, que había estado expuesta a la divinidad. De pie a la orilla del lago de la Isla Corazón, liberó a Dratini de su Pokéball y recuperó las 3 gemas restantes. Tal como Yuga había sospechado, la gema amarilla reaccionó con fuerza al aparecer, percibiendo la presencia de Dratini. Voló rápidamente hacia la cabeza de Dratini, emitiendo una deslumbrante luz dorada, en marcado contraste con la suave respuesta que había mostrado ante la gema verde. Simultáneamente, la esfera dorada y cargada eléctricamente dentro del cuerpo de Dratini estalló y se transformó en una fuerte corriente eléctrica, antes de ser absorbida por la gema amarilla. Tras absorber toda la energía eléctrica, el brillo de la gema amarilla se desvaneció y se posó en la frente de Dratini. Dratini. Dratini pareció sobresaltarse al ver la gema amarilla, y dejó escapar un grito de alarma. Justo cuando Dratini gritó, su cuerpo comenzó a emitir una luz blanca. Dentro de esa luz, el cuerpo de Dratini se alargó, aumentando de tamaño con cada instante que pasaba. ¿Evolución? Yuga se quedó perplejo. Considerando el nivel de Dratini, debería haber podido evolucionar hace mucho tiempo. Sin embargo, Yuga no esperaba que este momento en particular fuera el detonante de su evolución. Cuando la luz blanca se disipó, un elegante Dragonair flotó silenciosamente en el aire, mirando a Yuga. Este Dragonair es bastante grande. Esa fue la primera reacción de Yuga. Normalmente, Dragonair tiene una longitud de entre 4 y 5 metros. Sin embargo, el que vimos antes de Yuga parecía medir más de 7 metros, incluso más que un Gyarados promedio. Además, a diferencia del Dragonair común, su adorno del cuello, que originalmente era de color azul oscuro, se había vuelto dorado. Esto le daba una apariencia inusual, dado que su piel era completamente azul. Dragonair ladeó la cabeza hacia el cielo y dejó escapar un suave grito. En un instante, el cielo se cubrió de nubes oscuras, acompañadas de innumerables relámpagos. ¿Qué es esto? ¿Danza lluvia? ¿O algo parecido a las habilidades de Zapdos? Se preguntó Yuga. Tras un fuerte trueno, toda la isla Corazón comenzó a sufrir un aguacero torrencial. La ropa de Yuga se empapó rápidamente y no pudo evitar temblar. Sí, es la habilidad Danza Lluvia, pero esta lluvia cae a una velocidad vertiginosa, ¿no? Además, el alcance es demasiado amplio y la cantidad de lluvia es excesiva. Si bien Dragonair es conocido por su capacidad para controlar el clima, este efecto parece exagerado. Además, ¿es normal que la habilidad Danza Lluvia incluya truenos y relámpagos como estos?
En ese instante, Milotic y Fibas, que se encontraban en el lago, percibieron el alboroto en el exterior y asomaron tímidamente la cabeza por encima de la superficie del agua. Sin embargo, al ver a Dragoner, no pudieron evitar mostrar signos de miedo. Dragoner, justo cuando Yuga pensaba que todo había terminado, Dragoner, en medio del aguacero, volvió a inclinar la cabeza hacia las nubes. Estas se volvieron más densas y rayos dorados comenzaron a brotar de la masa nubosa como serpientes eléctricas. Los Milotic y Fibas que estaban en el agua se asustaron y rápidamente se retiraron al fondo del lago. Incluso Yuga se quedó atónito ante esta aterradora escena, temiendo que un rayo pudiera alcanzarlo accidentalmente. Por suerte, estas serpientes eléctricas solo revoloteaban en lo alto del cielo y no descendieron. De lo contrario, Yuga sospechaba que este huerto en la isla Corazón podría haber quedado reducido a cenizas. Yuga se preguntaba, ¿cómo se generaban esas tormentas eléctricas? ¿100.000 voltios? ¿O rayos? En cualquier caso, era realmente intimidante. ¿Por qué esta gema amarilla parecía más poderosa que la gema verde? ¿Por qué causó una perturbación tan grande? Incapaz de contener su curiosidad, Yuga activó su habilidad de perspicacia y examinó a Dragoner, que estaba manipulando el clima con los ojos cerrados. Dragoner. Tipo. Dragón. Género. Masculino. Habilidad. Multiescamas. Potencial. Índigo. Nivel. 40. Movimientos. Danza lluvia, pulso dragón, onda trueno, enfado, cola dragón, hidrobomba, rayo hielo, ventisca, rayo, trueno, agilidad. A primera vista, aparte de la evolución, no hubo muchos cambios significativos. El beneficio más importante fue aprender una habilidad poco común relacionada con el clima, junto con un pulso dragón de baja potencia y un aumento de 2 niveles. Sin embargo, el poder que exhibió era completamente diferente al de antes. Solo por su gran capacidad para manipular el clima, superaba a muchos otros Pokémon. Yuga sintió que esta habilidad era bastante similar a la de Zapdos. No pudo evitar preguntarse si se trataba de un talento innato o de la influencia de la gema amarilla. Si era gracias a la gema, entonces esta era extraordinaria. Yuga tampoco pudo evitar preguntarse cómo los antiguos habían logrado crearla. Cabe mencionar que, a juzgar por las reliquias descubiertas hasta el momento, los antiguos pobladores poseían muchos poderes misteriosos que el mundo Pokémon moderno no puede explicar. Capítulo 276. El Pokémon Meditación, Meditate. Dragoner parecía estar liberando un exceso de energía en su cuerpo, controlando continuamente las nubes de tormenta en el cielo para lanzar rayos. Pasó más de una hora antes de que finalmente cesara. Durante este tiempo, no solo los Milotic y Fibas en la isla del lago Corazón, sino también los Clauncher y Clawitzer salvajes en el mar, estaban alarmados y temblaban en el agua. Los Pokémon de tipo agua siempre temieron instintivamente esos truenos y relámpagos tan poderosos. Por otro lado, Greninja había desaparecido y no se encontraba en la costa poco profunda. Dragoner, exhausto tras su furia, descendió lentamente del cielo y voló hacia Yuga, emitiendo un suave grito. Le rozó la palma de la mano con la cabeza. Yuga sonrió y dijo: «Felicidades, Dragoner. Algún día, serás tan poderoso como tu madre». Al oír las palabras de Yuga, Dragoner asintió felizmente, sintiendo cómo se disipaba el cansancio de su cuerpo. Yuga le dio un Pokéblock a Dragoner antes de dejarlo descansar en el fondo del lago. Cuando Yuga abandonó la costa poco profunda, devolvió a Yarados a la isla del lago Corazón, aliviado de que hubiera evolucionado con éxito. Durante los siguientes 3 días en la guardería Yo-Yo, Yuga se dedicó a investigar cómo criar un Gligar con potencial azul. Consultó una gran cantidad de información sobre cría, pero tuvo poco éxito. Durante estos 3 días de entrenamiento, Yuga fue comprendiendo gradualmente algunas características de las gemas verdes y amarillas. En primer lugar, estas gemas tenían sus propios atributos. Claramente, el verde representaba el tipo planta y el amarillo el tipo eléctrico. Si todo salía como se esperaba, la gema roja debería ser de tipo fuego y la azul de tipo agua. En segundo lugar, tras la fusión de las gemas verde y amarilla, el control de Flores y Dragoner sobre los movimientos de tipo planta y eléctrico aumentó significativamente, y el poder de sus habilidades mejoró notablemente. Incluso superaron a los Pokémon de tipo planta y eléctrico puros. En lo que respecta a estos dos atributos, Flores y Dragoner parecían haber alcanzado un nivel de comprensión completamente diferente en comparación con el dominio que otros Pokémon tienen de sus propios tipos. Por último, Flores y Dragoner parecían haber adquirido inexplicablemente 2 atributos adicionales gracias a estas 2 gemas, sin ser vulnerables a las debilidades asociadas a dichos atributos.
Esto resultaba bastante sorprendente. En cuanto a otras funciones de las gemas, Yuga aún no las había descubierto, por lo que era necesaria una investigación más profunda. Una sorpresa inesperada durante este tiempo fue que un Meditite en el Ecoparque había aprendido con éxito el movimiento de la paz mental. Paz mental era un movimiento raro y difícil de aprender que permitía a los Pokémon de tipo psíquico, a aquellos expertos en el uso de movimientos psíquicos, aumentar rápidamente su poder mental. Si bien Meditite y Chimecho habían estado meditando con regularidad, los efectos de esta meditación ordinaria y del movimiento paz mental fueron completamente diferentes. Si los efectos de la meditación regular alcanzaran la mitad de la efectividad de la técnica paz mental, ya se consideraría altamente eficaz. Yuga siempre había querido que su Absol y su Chimecho aprendieran este movimiento, pero no había encontrado ningún Pokémon capaz de enseñárselo. Por lo tanto, había dejado de lado esa idea hasta que Meditite lo sorprendió gratamente. Meditite y su evolución, Medicham, fueron clasificados como Pokémon de meditación. En otras palabras, ambos Pokémon eran expertos en meditación, especialmente Meditite, que pasaba la mayor parte del día en estado meditativo. Por lo tanto, a Yuga no le sorprendió que Meditite hubiera aprendido el movimiento paz mental, sino que le agradó. La meditación de este Meditite, utilizando el movimiento paz mental, presentó una diferencia significativa en comparación con la meditación ordinaria realizada por otros Meditites. Mientras que la superficie de otros Medititas solo exhibía un aura azul tenue y superficial durante su meditación, este Meditita mostraba un marcado contraste. Cubrieron sus cuerpos con la energía psíquica generada durante la meditación para coordinar y fortalecer sus habilidades físicas, logrando los efectos del entrenamiento típico de Pokémon de tipo lucha. Tras aprender la técnica de la paz mental, Meditite mostró un fenómeno diferente durante la meditación. La energía psíquica que rodeaba su cuerpo ya no era de color azul claro, sino de un púrpura pálido. Además, su energía psíquica resonó ligeramente con la energía psíquica presente en el aire, afectando al otro Meditita que meditaba cerca y atrayéndolo hacia un estado de meditación más profundo. En el ecoparque de Yuga, había un total de 7 Medititas. Cuando practicaban la calma mental en conjunto, creaban un aura perceptible. Al pasar junto a ellos, se podía sentir claramente la energía psíquica que impregnaba su entorno, aunque fuera invisible e intangible. Al descubrir que uno de los Medititas había aprendido la técnica paz mental, Yuga rápidamente hizo los arreglos necesarios para que Chimecho y Absol vinieran a aprenderla. Esta técnica era esencial para aumentar su fuerza. Para Chimecho, al ser un Pokémon de tipo psíquico, aprender paz mental era el método más directo y efectivo para aumentar su poder. En cuanto a Absol, aprender mente serena tenía como objetivo desarrollar aún más sus habilidades de visión del futuro. La efectividad de visión del futuro dependía del poder psíquico del usuario, y cuanto mayor fuera este poder, mejores serían los resultados. El entrenamiento de percepción y el desarrollo de habilidades de Absol también implicaban el uso de energía psíquica, lo que hacía que aprender mente serena fuera indispensable. Por lo tanto, durante un tiempo considerable, los Pokémon del Ecoparque pudieron observar a 6 Meditite, Absol y Chimecho meditando en la zona principal de hierba, rodeando a un único Meditite para impartir lecciones de meditación. Además del entrenamiento, durante esos 3 días, Yuga le proporcionó a Misaki la fórmula para el Pokéblock de tipo siniestro obtenido del Umbreon. Ella logró elaborarlo con éxito. Este Pokéblock de tipo siniestro fue bautizado como Stern por Yuga y se convirtió en el cuarto tipo de Pokéblock disponible oficialmente en la guardería Yo-Yo, excluyendo la versión mejorada del Pokéblock extensor. Sin embargo, dado que este Pokéblock acababa de ser lanzado, la opinión de los clientes aún no era muy clara. No obstante, basándose en los Pokéblocks anteriores, se esperaba que tuviera una buena acogida. Debido a su apretada agenda con Gligar, Yuga no participó personalmente en la producción de Stern. Dejó todo en las capaces manos de Misaki y solo comprobó la calidad del producto final una vez listo. Pero Yuga sabía que las habilidades de Misaki eran incuestionables, y simplemente estaba siguiendo el procedimiento habitual. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.